Regresamos a Punto y Contrapunto. De lo perdido, lo que aparezca. El presidente López Obrador ya había adelantado que el empresario Alonso Ancira ofreció un acuerdo reparatorio a Pemex para devolver $200 millones de los 275 que la paraestatal le pagó a cambio de agronitrogenados. Ayer, el juez que lleva el caso dijo que hasta que vea dicho acuerdo, Ancira seguirá en prisión. Veamos en contexto. El empresario Alonso Ancira logró un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos para reintegrar $219 millones a la paraestatal. Permanecerá en prisión hasta que se presente dicho acuerdo ante el juez del caso, que fijará una nueva audiencia para modificar la medida cautelar, aunque la defensa del empresario solicitó que pueda seguir el proceso en libertad condicional. Hace una semana, Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, fue extraditado de España y vinculado a proceso por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. El empresario presuntamente sobornó a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, con $3.5 millones a cambio de que el funcionario autorizara la compra de agronitrogenados. En 2015, Pemex compró la fertilizadora en $275 millones, un precio 10 veces superior a su valor real. Además, la Auditoría Superior de la Federación apuntó en 2017 que se destinaron $200 millones para rehabilitar la planta, cifra que luego se incrementó otros 285 millones, por lo que el costo total del proyecto sumó $760 millones. El pasado 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Altos Hornos de México devolvería $200 millones. Ese mismo día, la empresa emitió un comunicado señalando que acordó pagar en un plazo de 4 años dicha cantidad. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche y empiezo contigo ahora, Frida. Ya vincularon a proceso a Alonso Ancira y se logra este acuerdo reparatorio. ¿Cómo estás viendo tú este acuerdo? ¿Te parece una medida suficiente o vamos a ver un borrón y cuenta nueva con el empresario? ¿Qué sigue en su proceso? Yo creo que lo ideal es que en términos de la justicia no fuese únicamente esto lo que se haga. Sí, por supuesto, me parece histórico y la verdad muy, muy positivo que se esté solicitando el pago de todo lo que se robó, pero la verdad creo que en el caso tanto de corrupción como pues del fraude que se ha generado en torno a las obras públicas y principalmente en torno a Pemex, no basta con que se retorne esta cantidad de dinero. Sí me parece fundamental entender que esta persecución ha sido muy puntual en el caso de Lozoya, que ha estado envolviendo también a otros personajes que tendrían que tener también toda la atención. Algo que me parece muy importante en este caso es tanto la oportunidad para retomar el dinero que se perdió, pero también para brindar un castigo ejemplar en donde se pueda dejar un precedente de cómo es que hacer actos de corrupción en nuestro país sí tiene consecuencias, que no es el paraíso de la corrupción, que no es el paraíso en donde el amiguismo puede prevalecer por encima de la justicia. Y en ese sentido también creo que pues es clave que estos 200 millones que eventualmente se devuelvan tengan la lupa encima para saber qué es lo que se realiza con él. A nivel jurídico, en realidad no se ha presentado el acuerdo y de hecho se dice que el juez declaró que en tanto que no se brinde la garantía y se presente el acuerdo, pues él seguirá en prisión, algo que me parece pues bastante adecuado. Pero no solamente tendría que estar él en prisión, él dentro de toda la red que construye desde Altos Hornos de México, pues involucra a otros funcionarios que tendrían que estar también pues declarando, no solamente a Lozoya, que Lozoya parecería estar ya en el olvido, sino a todo el grupo, tanto que en su momento estuvo en Pemex, como al personal y a los puntos clave que le dieron el acceso a todo lo que hizo. Me parece un punto positivo que estén en este momento persiguiéndolo y que estén negociando que devuelva el dinero que robó, pero no me parece suficiente. No creo que con ello debería de tener libertad inmediata porque el daño que le generó a nuestro país pues fue mucho más profundo que únicamente una cantidad de dinero. Dañó la institucionalidad de nuestro país y creo que eso a nivel internacional, a nivel la trama de la corrupción que se generó, merece un castigo ejemplar. Bien.
Alfredo, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Frida en que es un acuerdo positivo para la resolución del caso? Se ha dicho que de formalizarse este acuerdo podría la Fiscalía General de la República retirar los cargos. ¿Cómo estás viendo este tema? Yo espero que no, sea esto, ¿no? Estamos hablando de una parte que es reparación del daño, ¿no? Del daño por ese sobreprecio de 200 millones de dólares. Pero lo que tenemos que recordar es que no es un asunto de un ladrón que se robó el dinero y que merece el castigo ejemplar y que lo regrese. No es tan sencillo y lamentablemente verlo de esa forma desagregada, de no estar viendo todo el fenómeno que está alrededor de él, es parte de lo que hemos hablado en esta mesa que yo he criticado y muchas personas hemos criticado. Jacobo Dayan antier publicó un artículo muy interesante en Aristegui Noticias al respecto de cómo la fiscalía se la pasa analizando, investigando caso por caso y no hace estas investigaciones complejas, profundas, estos maxiprocesos, que es lo que deberíamos estar viendo. El fenómeno es la llegada del peñanietismo al poder, cómo el peñato fue haciéndose fue haciendo este asalto a la hacienda pública con estas compras a sobreprecio y con este tipo de contratos y de ventas que tienen que ver todo con la reforma energética y demás, que por supuesto que es sumamente criticable y por supuesto que tendría que estarse viendo en su conjunto, no nada más porque Lozoya señaló ahora a y parece ya un diálogo, ¿no? El presidente de la República dice que lo devuelva. Entonces, Ancira dice, los devuelvo, denme 4 años para irlos pagando. Entonces, pues, ¿qué tipo de justicia es esa? Siendo que la compra de la planta de agronitrogenados representó 760 millones de dólares. Además, se tuvieron que usar 450 millones para rehabilitar la planta. Entonces, el daño patrimonial no nada más puede ser por el sobreprecio de la planta en esa compraventa, sino que tendría que ir más allá. Ojalá la fiscalía tenga elementos para poderlo probar y lo ideal, que yo veo muy lejos, es que se pudiera investigar por fenómeno criminal y no en esta lógica del caso por caso, como decía, que parece que todo va apuntando hacia allá, como a un acuerdo popular en el que el presidente dice, pues regresa lo que te robaste en la estimación que tengo, sin mirar todos estos elementos y sin investigar profundamente todo el fenómeno complejo y la red de corrupción que operó en torno a el caso Emilio Lozoya y demás. Bien. Eder, Alfredo ya pone sobre la mesa el que se investiguen los casos de corrupción de manera conjunta y no de manera separada, especialmente en este caso. Y también este excedente, como bien dice él, de 400 millones de dólares que costó rehabilitar la planta y que no están considerados en el acuerdo reparatorio. ¿Tú coincides con Alfredo? ¿Qué más destacarías? Habrá que esperar a conocer los términos del acuerdo. A mí me parece que así con lo único que sabemos ahorita, que está preso este personaje y que hay un acuerdo o están por firmar un acuerdo en donde se compromete a devolver 200 millones de dólares, que no es poca cosa. Creo que es parte de un proceso general. Yo quiero creer eso, que quiero pensar que no implica el que devuelva el dinero, la liberación inmediata, ¿no? En dado caso, pues ya que termine de pagar en abonos los 200 millones, pues a ver si se le libera, pero yo esperaría que no solo por firmar una carta compromiso o un pagaré, con eso lo liberen. Habrá que ver cómo los términos del acuerdo. Creo también que es una pieza clave. Ancira, yo insisto mucho en recordar el rostro de cínico cuando lo detuvieron. Él estaba seguro que iba a salir de inmediato y bueno, sigue preso ahora en México, ya no en España, y con este compromiso de que tendrá que devolver el recurso, pero creo que él, por la información que tiene, también podría ser una pieza clave para construir un caso más amplio, como dice Alfredo, y junto con la información que también quiero que estoy aportando para ampliar la manera en la que han ido desfalcando al Estado durante el peñato, aunque en realidad es un fenómeno, o sea, si le rascamos y si queremos que caigan cabezas, la primera que tendría que caer sería la de Carlos Salinas de Gortari. Y no sé, yo creo que hay que esperar. Me parece una muy buena noticia
Yo no recuerdo, francamente, no tuve tiempo de buscar, pero no recuerdo que algún corrupto detenido devolviera el dinero a la federación o parte del dinero que se malversó y se robaron, ¿no? Entonces, a mí eso ya me parece un avance bastante significativo. Insisto, esperemos a ver cómo es el acuerdo. No tenemos todavía mucha información y me parece que incluso es un error que den a conocer esta parte de que se va a devolver una cantidad sin decir que en qué consiste el acuerdo general, lo que se pueda decir para no violentar el debido proceso. Creo que hay que esperar. Lisa, hay que esperar, coincides con Eder. ¿Cómo ves tú este acuerdo reparatorio? Y también se ha informado que de formalizarse podría cambiar la situación jurídica de Ancira y que se le retire la prisión preventiva y pueda llevar su proceso en libertad. Yo creo que coincidimos todos en esta mesa en que el daño ejercido trasciende los 200 millones de dólares y que por supuesto que las investigaciones tienen que ser muchísimo más amplias y que el proceso justamente penal y de la investigación que haga la Fiscalía va a tener que sopesar, digamos, varios pros y contras de optar por una opción o por otra opción jurídica. Y ahí, por ejemplo, justamente las abogadas penalistas de Togil lo que nos recordaban era, hay diferencias importantes entre el criterio o la opción jurídica que se adopte, porque una cosa es lo que vimos con Lozoya, ¿no? Esta posibilidad de acogerse al famoso criterio de oportunidad que en realidad se da a cambio de información que el imputado pudiera dar y que el beneficio ahí es una reducción de la pena o una conmutación de la pena por otro tipo de sanciones, ¿no? Dependiendo justamente de qué tanta esa información lleve a descubrir delitos más grandes o implique a imputados más grandes que el propio acusado, mientras que en el caso Ancira de lo que se está hablando es de un acuerdo reparatorio. Y en la figura del acuerdo reparatorio, donde hay, digamos, este acuerdo económico entre las partes para reparar el daño, como dice la definición, el procedimiento penal sí termina ahí. O sea, si se da un acuerdo reparatorio que dice son 3, 5, 7 o 200 millones de dólares y estos se pagan, ahí se extingue el procedimiento penal, por lo que ya no tendría Ancira, por ejemplo, ningún tipo de obligación para seguir colaborando con la Fiscalía en el caso Odebrecht, en el caso agronitrogenados, en el caso Emilio Lozoya. Y la última cosa que diría también es que ha sido interesante observar la diferencia de tratamiento de estos dos imputados entre Emilio Lozoya y Ancira, uno que sí está viviendo su proceso en libertad, que es Emilio Lozoya, pese a que está involucrado también de manera indirecta en ese daño patrimonial por los muchos millones de dólares que nos mencionaban Eder y Alfredo, y por el otro lado, otro al que sí se le aplicó la prisión preventiva oficiosa por el famoso riesgo de fuga y demás, que también tenía Lozoya, es decir, Lozoya ya se había fugado, ¿no? Y que en cambio a él sí se le aplicó. Entonces, vamos a ver, efectivamente sí tenemos que esperar cuáles son las condiciones de cualquiera de estas dos opciones jurídicas, pero sí es muy importante que entendamos esas dos diferencias, porque entonces en un acuerdo reparatorio habiéndose consumado ya no hay necesariamente obligación de colaborar en estos maxi procesos de los que hablaba Alfredo o de lo que decía Eder, ¿no? Y la misma Frida, que sí querríamos ver más testimonios, más evidencia para llegar pues cada vez a más gente, para evitar que esto sobre todo se repita en el futuro. Bien, finalmente, Alfredo, ¿querías agregar algo más? Tenemos un minuto. No, la verdad no. Bueno, ¿alguien tiene algún contrapunto o un punto más que agregar? Entonces vamos a una pausa. Con 232 votos, el Congreso de Estados Unidos abrió el proceso para un segundo juicio político en contra de Donald Trump, pero será necesario que 17 senadores republicanos apoyen su condena. ¿Logrará librarse como en el primer impeachment? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.